Rarepunk 9. Tejedora de quimeras. El hombre sueña que sueña. Su imaginación es un hilo encendido que teje los límites de la realidad. En su ensoñación, levanta mundos, nombra estrellas, sopla el polvo del uniforme y lo convierte en materia. Pero, ¿qué sucede cuando la razón se enfrenta a su propia naturaleza abstracta? ¿No es acaso la realidad más que un eco de lo onírico? Desde la caverna platónica hasta la razón poética de María Zambrano, el hombre ha intentado descifrar si la vigilia es solo otra capa del sueño. La ciencia, con su precisión quirúrgica, nos dice que el universo es una serie de acuerdos, leyes matemáticas y partículas en constante movimiento. Pero, en el fondo, esos mismos principios no son sino un lenguaje autoalusivo, una manera de narrar lo incognoscible, de convertir lo infinito en algo legible. El arte, por otro lado, no se somete a la dictadura del significado fijo. La obra nace como un símbolo, pero muere y renace cada vez que alguien la contempla. Un cuadro, un poema, una historia. todos son puertas entre lo real y lo onírico, entre lo que se cree concreto y lo que vibra en la bruma del pensamiento. ¿No es acaso la verdadera vigilia un velo? Una ilusión creada por una mente que sigue soñando sin cesar. Hoy nos sumergimos en esa paradoja entre la línea que divide el sueño y la realidad, entre el creador y su obra, entre el pensamiento y la carne, porque en el centro de todo yace un misterio. ¿Quién sueña a quién? El hilo del sueño. La realidad no es un edificio de piedra, sino un tapiz de hilos entrelazados. Cada pensamiento, cada hábito, cada certeza que creemos inamovible es solo una fibra enredada en una urdimbre mayor. El sueño de lo que llamamos realidad. El tejido de la realidad. Si nos detenemos a observar lo que somos, encontramos que estamos hechos de conceptos, de ideas que hemos acumulado con el tiempo. Nos definimos por nombres, por recuerdos, por hábitos que parecen parte de nuestra esencia. pero ¿qué sucede cuando uno de esos hilos se corta? La identidad se fragmenta, el mundo se disuelve por un instante y queda solo la bruma de lo desconocido. Hasta que lo volvemos a surcir con nuevas ideas que reemplazan el hilo anterior. Así como un tejedor ciego hila su tapiz sin verlo, vivimos en una trampa que tejemos sin darnos cuenta, sin saber si los colores que usamos son propios o prestados. ¿Es la realidad una tela firme o un velo que apenas cubre el vacío? Explorando el sueño como un puente entre mundos. En la biología, todo organismo es un mecanismo de supervivencia. El cuerpo lucha por alimento, por atención, por reproducirse, por sostenerse en un entorno hostil? Pero la mente no es distinta. Se aferra a estructuras cognitivas del mismo modo en el que el sistema nervioso se aferra a la homeostasis. Creencias, lenguajes, patrones de pensamiento son solo extensiones de esa necesidad biológica de orden, sin las cuales la conciencia caería en una incertidumbre, como un organismo privado de equilibrio. El sueño, sin embargo, desmantela esas estructuras. En él, el cerebro sigue operando, pero sin las ataduras de la vigilia. Las reglas del mundo se descomponen, las identidades se difuminan, las certezas colapsan. Es un proceso tan biológico como la respiración o la digestión, pero con una paradoja esencial. Nos permite seguir siendo, al tiempo que nos sumerge en la experiencia de desaparecer. Desde la psicología, el sueño es un espejo del inconsciente. Freud lo veía como un jeroglífico donde los deseos reprimidos encuentran su lenguaje cifrado, mientras que Jung descubría en él arquetipos universales, figuras ancestrales que resuenan en la memoria colectiva. En esta mirada, soñar es descifrar lo que la vigilia oculta, un diálogo con lo más profundo de nuestra psique. Para la antropología,
El sueño no es solo una manifestación interior, sino un umbral a otros planos. En culturas ancestrales, chamanes y místicos han cruzado esta frontera para sanar y revelar verdades ocultas. Aquí, soñar es viajar, un tránsito entre lo humano y lo divino, donde la realidad se transforma en símbolo. El arte recoge esta experiencia y la traduce en imágenes, sonidos y narrativas. El surrealismo, con sus paisajes imposibles y formas fluctuantes, convirtió el lienzo en un reflejo del inconsciente. Dalí, Carrington, Magritte abrieron ventanas a mundos donde la lógica se disuelve y la imaginación impone sus propias leyes. La música, con su naturaleza abstracta, nos sumerge en atmósferas oníricas. Las melodías etéreas de Debussy o la psicodelia de Pink Floyd evocan paisajes sonoros que trascienden la percepción ordinaria, transportándonos a estados de ensoñación donde el tiempo y el espacio dejan de ser rígidos. El cine, con su capacidad de manipular la realidad, nos ofrece sueños en estados de vigilia. Fellini reconstruye memorias y fantasías con un aire de irrealidad, mientras que Lynch nos sumerge en narrativas fragmentadas, donde lo cotidiano se torna extraño y lo onírico cobra una inquietante familiaridad. Así, el arte no solo representa el sueño, sino que lo expande, convirtiéndolo en un territorio habitable. En lo cotidiano, el sueño se filtra en los instantes donde la realidad parece desdibujarse, un reflejo en la ventana que nos confunde por un momento, la sensación de haber vivido un instante fugaz o la imagen persistente de un sueño al despertar. La imaginación, incluso en lo más mundano, se convierte en un puente entre la vigilia y el delirio. Así como Remedios Varo, Dalí y Blake encontraron en el sueño la materia prima para sus visiones, cualquiera que cierra los ojos un instante puede intuir ese mundo en el que el tiempo y el espacio se pliegan. La ensoñación es un arte en sí misma, una forma de percibir lo cotidiano con el asombro de quien aún no distingue de todo que es real y que es sueño. Porque, aún con los ojos cerrados, las palabras resuenan, los colores emergen y las imágenes persisten, como si la mente siguiera pintando su propia realidad en la penumbra de los párpados. Soñar es adentrarse en el laberinto, un diálogo cifrado donde lo que la vigilia oculta se desdobla en imágenes fugaces, en escenarios imposibles que, sin embargo, resuenan con una verdad profunda. Es la mente hablando su propio lenguaje sin restricciones, revelando entre velos enigmas, aquello que el día silencia. El arte como manifestación del sueño. El arte en su esencia más pura es un eco del sueño, una ventana a esos paisajes internos donde la lógica se desvanece y la imaginación es la reina suprema. La exploración del onírico no es exclusiva de un solo artista, sino que atraviesa distintas ramas, épocas y estilos, permeando la obra de aquellos que han oscilado entre la vigilia y el sueño, entre la creación consciente y el caos del subconsciente. Giorgio de Chirico, por ejemplo, se sumergió en un paisaje de inquietud silenciosa, creando espacios desolados donde el tiempo parece detenido, atemporal. Sus famosas plazas vacías, las sombras alargadas de estatuas clásicas y las arquitecturas anacrónicas son símbolos de un mundo onírico que se construye bajo la lógica de la mente dormida. En su trabajo, los elementos de la realidad se reconfiguran, creando una atmósfera de sueño profundo, donde el espectador se ve arrastrado por una sensación de extrañeza y familiaridad, como si estuviera atrapado en un sueño, deambulando entre las sombras de su propia conciencia. Por su parte, Remedios Varo nos invita a un mundo en el que la fantasía y la ciencia se entrelazan, donde la frontera entre lo real y lo imaginado se disuelve con facilidad. Sus obras parecen mapas de otros mundos, reflejos de un inconsciente colectivo donde lo abstracto y lo mágico toman forma concreta. Varo, en su exploración onírica, abordó la transformación de lo cotidiano en algo mágico, otorgándole
un sentido alquímico a sus obras. En sus paisajes oníricos, las máquinas, los animales y las figuras humanas se entrelazan en una danza fluida, como si su mente hubiera tejido, con paciencia infinita, una tela de araña que conecta mundos diferentes, el de la vigilia y el del sueño, lo racional y lo irracional. Johanna Brouk, pionera en la música electrónica y ambiental, se sumerge en la creación de paisajes sonoros que evocan la misma sensación de fluidez entre el mundo de lo consciente y el mundo del subconsciente. Su trabajo, especialmente en los 80s, integra la idea de que la música puede ser una extensión de la mente dormida, un lugar donde las imágenes mentales y los sonidos se funden en un todo indiscernible. En sus composiciones, el oído se convierte en un vehículo hacia una visión interna del mundo, y su trabajo resuena con la noción de que la música es una forma de conectar las dimensiones del sueño, donde la lógica del lenguaje pierde su firmeza y el sonido se convierte en una suerte de imagen que solo puede ser entendida en los términos de la experiencia onírica. Francesca Woodman, aunque más conocida por sus autorretratos en blanco y negro cargados de misterio, también exploró las fronteras entre la realidad y el sueño en su trabajo fotográfico. Sus imágenes parecen suspendidas en un espacio donde lo tangible se disuelve, donde los cuerpos se desvanecen como espectros en tránsito entre lo visible y lo invisible, a través de encuadres fragmentados, desenfoques y juegos de luz. Woodman sugiere una realidad que no es fija, sino mutable, como un sueño a punto de desvanecerse al despertar. Sus fotografías no solo capturan un instante, sino que evocan la sensación de una memoria borrosa, una imagen que extiende el umbral entre lo recordado y lo imaginado, como si intentara atrapar aquello que solo puede existir en el territorio inacible de los sueños. Finalmente, Terence McKenna, con su enfoque filosófico sobre las sustancias psicodélicas y los estados alterados de conciencia, es una figura que explota directamente el terreno de la vigilia y el sueño. McKenna sostenía que las sustancias psicoactivas podían abrir puertas a la percepción de realidades paralelas, llevando al individuo a un estado de sueño despierto, donde la realidad del mundo físico y el tiempo se disuelven. En sus escritos refleja al viaje psicodélico como una forma de entrar en una realidad alterna, una suerte de sueño lúcido donde las conexiones se hacen más profundas y las distorsiones perceptuales revelan secretos que solo el inconsciente puede conocerse. En su visión, la mente es un tejedor de realidades, capaz de crear mundos enteros a partir del material de los sueños, utilizando herramientas como enteógenos para expandir los límites de la conciencia y explorar lo que yace más allá de la vigilia. Cada uno de estos artistas y pensadores ha tocado el misterio del sueño no solo como un refugio o escape, sino como el telar donde se teje la realidad misma, un proceso donde lo invisible se vuelve visible. En sus obras, los hilos de la vigilia y la fantasía se entrelazan sin cesar, desdibujando los bordes entre lo real y lo onírico, hasta fundirse en una única trama. El sueño, entonces, no es solo la raíz de la creación, sino la materia misma de la realidad. Un espacio donde lo imposible se materializa y lo conocido se disuelve. Tal vez, en ese entretejido, la realidad no sea más que un sueño compartido, una forma de recordar lo que alguna vez solo existió en la sombra de la imaginación. El lenguaje y el sueño. El lenguaje en su poder simbólico no solo describe la realidad, sino que la modela, transformando las sombras en figuras que nos permiten entender el mundo y nuestra propia existencia. Platón, en su alegoría de la caverna, nos mostró cómo las palabras y las ideas son meras sombras de la verdadera realidad, una realidad que solo puede ser comprendida a través del pensamiento profundo y la razón. Para Platón, el lenguaje es un medio de aproximación a la verdad, pero al mismo tiempo es limitado, ya que las palabras como las sombras en las paredes de la caverna son solo representaciones imperfectas de las ideas puras. Jorge Luis Borges, por su parte, llevó esta idea al extremo, mostrando cómo el lenguaje puede ser tanto una llave como una prisión,
En sus relatos, las palabras no solo describen, sino que crean y destruyen mundos, como en el Aleph Otlon Ukbar Orbis Tertius, donde el lenguaje se convierte en un constructo de la mente humana capaz de dar forma a universos enteros, realidades paralelas que solo existen si se les ha nombrado. Borges entendía que el lenguaje es un puente hacia el infinito, pero también una limitación, pues al ponerle nombre a algo, lo reducimos a una interpretación finita de lo que en realidad es. En Calderón de la Barca, especialmente La vida es sueño, el lenguaje se convierte en un espejo de la duda y la incerteza de la existencia humana. En esta obra, el protagonista, Segismundo, vive atrapado en un sueño del que no sabe si está despierto o dormido, una metáfora del poder del lenguaje y las ideas en la construcción de nuestra realidad. La distinción entre lo real y lo onírico se desdibuja y el lenguaje se convierte en el medio por el cual el hombre intenta comprender su destino, aunque siempre se enfrenta a la contradicción de no saber si sus pensamientos son parte de un sueño o de la vigilia. Así, para Platón, Borges y Calderón, el lenguaje es mucho más que un simple instrumento de comunicación. es una fuerza capaz de moldear nuestra percepción del mundo, de crear realidades internas Y de acercarnos o alejarnos a la verdad. Al igual que el sueño, el lenguaje nos envuelve en un juego de sombras y luces, donde lo que creemos ver solo es una proyección de nuestras propias mentes, que al hablar, al nombrar, transforman el caos de la existencia en algo comprensible. El sueño como origen del pensamiento, desde los mitos hasta la neurociencia. El sueño ha sido históricamente considerado un portal hacia lo desconocido, un espacio donde lo divino y lo humano se cruzan. En las antiguas culturas, los sueños eran mensajes sagrados de los dioses, revelaciones que guiaban a los humanos. Esta concepción del sueño como fuente de sabiduría y conocimiento primigenio persiste en muchas tradiciones. Desde este punto de vista, los sueños no son simplemente imágenes aleatorias, sino visiones cargadas de significado que modelan la realidad Y permiten un entendimiento más profundo del ser humano. En la neurociencia moderna, Giulio Tononi y Christoph Koch han propuesto la teoría de la información integrada, IIT en sus siglas en inglés, donde la conciencia emerge del complejo entrelazado de información en el cerebro. El sueño, según esta teoría, es un estado donde las fibras de la mente se reorganizan De manera libre y creativa. tejiendo nuevas asociaciones y conexiones. Así el sueño no solo revela, Sino que también crea. Produciendo pensamientos que no pueden ser alcanzados en la vigilia. un espacio donde lo imposible se vuelve tangible como un tapiz de posibilidades. La antropóloga Edith Turner, que estudió los rituales de diversas culturas, Vio los estados alterados de la conciencia como el sueño, como momentos de transformación donde se hilan experiencias espirituales y conocimientos profundos. Según Turner, estos momentos liminales no son solo escapes de la realidad, sino procesos donde las fibras de la experiencia humana se entrelazan con lo divino, creando un conocimiento que trasciende la percepción cotidiana. En este sentido, el sueño se convierte en un ritual interno, un espacio donde los hilos de la mente se reconfiguran, revelando lo inconsciente de forma significativa. Las teorías de Tononi, Koch y Turner nos muestran que el sueño no es simplemente un descanso, Sino un proceso creativo en el que la mente deje nuevas formas de comprensión. al igual que un telar donde los hilos se entrelazan, El sueño permite que lo visible y lo invisible se fusionen, produciendo una realidad alternativa que se convierte en la base del pensamiento. De esta manera, el sueño se presenta como un lugar donde la conciencia se reconfigura, donde lo invisible se vuelve visible y lo imposible se hace posible, tejiendo una realidad que va más allá de lo tangible. Madejas de hilos. ¿Será que al abrir los ojos no despertamos, sino que simplemente cambiamos de sueño? Todo lo que el hombre toca está tejido con el hilo de los sueños, desde lo más insignificante hasta lo más grandioso. Cada objeto, idea y creación nace primero en la penumbra de la ensoñación, como una hebra que se desliza desde lo invisible hacia lo tangible. esta pantalla que miras, Las palabras que articulas,
los pensamientos que crees tuyos. Todo es parte de un vasto tapiz tejido por la imaginación. No hay una frontera nítida entre el sueño y la vigilia. Solo un vaivén incesante donde lo real se disuelve en lo onírico y lo onírico se concreta en lo real. Si la razón no es más que un acuerdo de símbolos y la materia apenas un reflejo fugaz del infinito, entonces la vigilia solo es otra forma de sueño, un territorio donde creemos haber despertado en la urdimbre de lo ilusorio, porque ¿qué es la realidad sino una narración consensuada? Un texto que tejemos mientras dormimos y leemos al despertar. Tal vez nunca abrimos los ojos del todo. Tal vez la última verdad es que seguimos soñando. Y ahora, en lo más profundo, ¿con qué sueña tu corazón?